Hola. A efectos de inscribir los condominios en Costa Rica, se requiere dos pasos. Uno de ellos es tener planos debidamente aprobados y el otro es la constitución a nivel registral. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la constitución de los condominios, pero vamos a tratar específicamente el requisito de los planos a efectos de poder llevar adelante la constitución a nivel registral. Los requisitos para constituir condominios en Costa Rica son, por un lado, los planos. Estos planos son indispensables para poder constituir el condominio. Esto quiere decir que los notarios, el notario público, debe pedir al propietario los planos para poder, con base en estos, hacer la escritura constitutiva del condominio. Por supuesto, acá estaré explicando cuáles son los requisitos básicos de esos planos. Se requiere un anteproyecto, planos de diseño de sitio y planos constructivos. Todo esto con base en lo que establece la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, número 7933, su reglamento, que es el que más se refiere a los aspectos técnicos, y por supuesto todo lo que tenga que ver con legislación de construcción. Y me refiero a legislación de construcción porque estamos hablando de no solo urbanizaciones y de no solo edificios, sino que cuando nos referimos a condominios podríamos estar hablando de condominios horizontales, condominios verticales o condominios mixtos. De ahí que la legislación pues varíe dependiendo de lo que se vaya a construir. El artículo 1 y 2 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio nos establecen los requisitos básicos para someter una propiedad al régimen condominal. Debe tratarse de una sola finca. Esa sola finca será eventualmente la matriz. ¿Por qué nos referimos a que debe tratarse de solo una finca? Porque en muchas ocasiones lo que sucede es que hay dos o tres fincas. Esas dos o tres fincas están juntas físicamente, pero no inscritas como una sola. Esas fincas pueden estar juntas y perteneciendo a diferente propietario y se quiere hacer en todas un único condominio. De manera que para lograrlo se va a requerir reunir esas fincas y reunirlas en una sola, aunque tengan copropietarios. Y tener un plano catastrado de esa sola finca, de esa finca completa, porque esta sola finca será posteriormente lo que se va a conocer como la finca matriz. Otro elemento importante es la existencia de elementos independientes y comunes indivisibles. Cuando se hagan los planos, estos planos deben demostrar cuáles son las unidades privativas o fincas filiales y cuáles son las áreas comunes. Entonces, se debe contar con planos aprobados por las instituciones correspondientes, al menos con la siguiente información. ¿Cuál es la finca matriz? ¿Cuáles son las fincas filiales o áreas privativas? ¿Cuáles son las áreas comunes? Y muy importante, la tabla de áreas y distribución que estaré explicando un poquito más adelante. Como nuestra legislación en Costa Rica permite la posibilidad de la creación de condominios en zonas de concesión, debe también resaltarse que en el caso de concesiones se requiere de una autorización expresa y previa de las autoridades que otorgaron la concesión.
Entonces, con base en esto, debemos partir que el notario público, ¿qué debe tener en sus manos? Debe contar con los planos aprobados por las instituciones correspondientes, debe verificar que sea una sola finca la que se va a someter a este régimen especial, verificar que en los planos consten elementos independientes y áreas comunes, y por supuesto, no podrá hacer la escritura si en tratándose de una concesión no se cuenta con la autorización indicada. ¿Qué información se requiere en los planos? En los planos vamos a tener ciertos elementos como son el nombre del condominio y su propietario. El nombre del condominio no es algo que inventa el propietario o el ingeniero a cargo del diseño. El nombre del condominio, si bien lo busca el propietario, debe ser aprobado por la oficina de nomenclatura. De manera que no es simplemente que el propietario o el ingeniero ponga un nombre, doy un ejemplo nada más, condominio Loma Verde, sino que ese nombre de condominio Loma Verde debe ser previamente aprobado por la oficina de nomenclatura. Actualmente, esta oficina está pidiendo que el nombre completo legal del condominio sea incluyendo si se trata de horizontal, vertical e incluso si es residencial, comercial, etc. Entonces, por ejemplo, el nombre de un condominio debería ser condominio horizontal residencial Loma Verde. De manera que en el nombre se tenga claro, muy claro, de qué tipo de condominio se trata y el nombre que se le está dando. Por supuesto que en el plano también vamos a indicar quién es el propietario. ¿El propietario de qué? El propietario de la finca común que se va a someter al régimen especial de condominio. Indicar en el plano que se trata de una propiedad en condominio y el tipo y uso de condominio. Entonces, al tenerlo en el nombre, vamos a tener qué tipo y qué uso se le va a dar. Repito el ejemplo. Condominio horizontal residencial Loma Verde. Entonces estamos hablando que se trata de una propiedad en régimen en condominio que es horizontal, o sea, que es de lotes, y además que es residencial. Y por supuesto, también estamos indicando el nombre. Todo plano debe cumplir con un cuadro de áreas de fincas filiales y un cuadro de áreas comunes, lo que voy a explicar un poquito más adelante. Este cuadro es absolutamente indispensable, no solo para la aprobación de los planos, sino para que el notario pueda crear su escritura a efectos de inscribir el condominio. ¿Quién es el profesional a cargo? Y además debe contener el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos junto con el número de contrato una vez que es aprobado. Debe indicar cuál es el número de folio real de la finca común, de la finca antes de someterse al régimen y además la ubicación administrativa y geográfica. Entonces repasemos los cuadros de áreas. Y quiero resaltar los cuadros de áreas porque evidentemente esta clase está dirigida a abogados, a notarios, no a los ingenieros. Y tenemos que tener como abogados claro que el cuadro de las áreas en los planos constructivos son los que nos van a guiar para determinar la cantidad de áreas, tanto de fincas filiales como de áreas
comunes y sus tamaños para efectos de la descripción. Entonces, los cuadros de áreas en los planos constructivos y de diseño de sitio deben contener al menos la medida de cada una de las fincas filiales. Entonces nos va a indicar cuántas fincas filiales son y la medida de cada una. Esto se puede dividir en diferentes áreas, lo que se conoce como área privativa construida, área privativa no construida, jardines y patios, área privativa construida, no cubiertas, áreas restringidas de patios y luz y tendido. Explico un poquito. Por ejemplo, en tratándose de condominios horizontales, el área privativa es un área privativa no construida en forma completa. Pero podríamos tener que haya un condominio que sea un condominio, para dar un ejemplo, de casas. Entonces, cada casa o cada lote va a ser una finca filial, pero esa finca filial va a tener áreas privativas construidas, o sea, el edificio casa, áreas privativas no construidas, que son los jardines y los patios, por ejemplo, o el antejardín. También podría ser que tenga áreas privativas construidas que no tengan cobertura, por ejemplo, que tuviese algunas paredes ornamentales. Y también podría tener ciertas áreas restringidas. Es también muy importante el establecer la altura máxima de las fincas filiales. En caso de que se indique la altura máxima de las fincas filiales, esto va a servirle al notario para establecerlo en la escritura constitutiva del condominio, específicamente en el reglamento. Y en ese mismo cuadro nos va a establecer el coeficiente de copropiedad, o sea, que del 100% de la propiedad, ¿cuánto es el coeficiente de cada una de las fincas filiales? De tremenda importancia, porque esto va a otorgar dos elementos. Uno, los valores de las fincas filiales, y dos, lo que comúnmente se hace es que con base en ese coeficiente de copropiedad se va a establecer la proporción para efectos de voto. El otro cuadro de áreas es el cuadro de áreas comunes. Estos cuadros de áreas comunes van a contener las áreas comunes construidas y áreas comunes libres. Por ejemplo, áreas comunes construidas, calles de acceso, portones, caseta de guarda, puerta principal, escaleras, ascensores, o áreas comunes libres, por ejemplo, zonas de paso, parques, áreas verdes. También, y lo veremos o lo pueden ver en otra clase, son las áreas comunes que pueden dividirse en áreas de uso general o de uso restringido. Entonces, en estos cuadros de áreas comunes también nos va a indicar las áreas A, B y C son de uso general, quiere decir de uso de todos, pero la D y la E es de un uso restringido. Y ese uso restringido puede ser que se dé porque no puede ser, aunque pertenece a todos los propietarios, no puede ser usado por nadie, sino nada más por el administrador o los empleados. Por ejemplo, un cuarto de máquinas de una piscina, o por ejemplo el cuarto eléctrico en un edificio. Y finalmente también debemos señalar las áreas de uso y aprovechamiento de todas las filiales o de algunas. Las áreas comunes pueden dividirse en áreas que son de uso de todos los copropietarios, o sea, de todos los titulares de unidades privativas,
pero también pueden existir restricciones en donde podría haber, por ejemplo, una piscina que sea para uso solo de los apartamentos ubicados en el último y penúltimo piso de un edificio. Simplemente lo digo como ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de un cuadro de áreas privativas o de fincas filiales. En este cuadro de fincas filiales primarias individualizadas, nos está indicando, como ustedes lo pueden ver, el número de la finca, cuáles son los porcentajes, cuáles son las áreas, etc. Y es con base en este cuadro que el notario se basa para la descripción tanto de cada finca filial como en el reglamento de la votación. Y este es un ejemplo de cuadro de áreas comunes, donde vemos, por ejemplo, área común libre y área común construida. Entonces, aquí en el ejemplo que estamos viendo, estamos poniendo como área común acceso peatonal, o zacate o cocheras, áreas verdes, y cuando es construida, los depósitos de basura, medidores, buzones, etc. Entonces, creo que con este ejemplo queda claramente indicado cómo es que se establecen esas áreas. También dependiendo del tipo de plano que estemos hablando en un momento dado, así vamos a requerir de cierta información. Cuando hablamos, por ejemplo, de un edificio en condominio, tenemos planos de distribución. En este caso se debe detallar cada una de las fincas filiales y el detalle de los diferentes pisos en caso de que hayan varios pisos. Entonces va a detallarse cada piso, cada departamento, cada local. O sea, cada finca filial con su respectiva numeración con base en esos cuadros que se han dicho van a establecerse en estos planos de distribución, en donde también se tienen que marcar claramente las rutas de circulación y la ubicación de servicios generales y las áreas comunes. Pero también tenemos planos constructivos. En los planos constructivos vamos a tener la distribución a nivel del terreno. Esto es que con base en el plano catastrado de la finca que se va a convertir en finca matriz, se ha hecho allí una distribución a nivel de ese terreno. A dónde va el edificio, o a dónde van las calles, o a dónde van las calles y a dónde van las casas, etc. Ese es usualmente la primera lámina que está con la distribución a nivel del terreno y los cuadros que les he indicado. Por supuesto que también tienen que haber planos estructurales en caso de edificios que tienen que ser adaptados al Código Sísmico costarricense. Planos mecánicos, planos eléctricos. En caso de calles tienen que haber planos sobre las aceras, tiene que haber planos sobre los caños, sobre los desfogues, sobre todas las salidas de agua, sobre el tipo de pavimento, etcétera, etcétera. O sea, todos los planos constructivos. Por supuesto que al notario lo que realmente le interesa es la distribución a nivel del terreno, los detalles de los diferentes pisos y fincas filiales, y le interesa también los cuadros indicados. Entonces, este es un ejemplo de un plano de distribución de un condominio donde estamos viendo los accesos y estamos viendo cada una de las fincas filiales. También es importante y es menester indicar que el artículo 35 de la ley reguladora de la propiedad en condominio nos indica sobre las condiciones funcionales y estructurales de los condominios. Aquí lo primero que yo quisiera resaltar
es que este capítulo, el capítulo sexto de la ley, condiciones funcionales y estructurales de los condominios, si le damos una rápida lectura, nos damos cuenta que se centra en edificios, se centra en edificaciones y no en todas las diferentes posibilidades de condominios que la misma ley está permitiendo. Habiendo dicho esto, el artículo 35 nos establece que debe indicarse la estructura principal, las paredes maestras y divisorias, así como la separación entre pisos. ¿Por qué? Porque todo condominio, por supuesto dependiendo del tipo que se trate, debe tener esto como mínimo. Y por supuesto, debe construirse con materiales no inflamables. Entonces, resalto esto porque los planos deben indicarse de esa manera. En cuanto a los pisos, debe estar provisto de un conducto a través de todos ellos que permita el paso de las instalaciones de agua potable, de aguas servidas, de aguas pluviales, de aguas negras, de electricidad, de cable, de internet, etcétera. Este conducto siempre va a ser considerado como un área común. Asimismo, en todos los pisos debe permitirse el desalojo de la basura y de los desechos. Para estos efectos, debe existir un conducto a efectos de que sean recogidos en la planta baja para ya sea que sean incinerados o sometidos a algún tratamiento o que se los lleve el servicio municipal de recolección de basura. Este conducto también es parte de las áreas comunes. Finalmente, todas las edificaciones, sean horizontales o verticales, deben construirse según las normas que exijan las leyes respectivas o las leyes especiales. Entonces, recalco aquí un poquito que el legislador encontró muy fácil tomar lo que decía la ley anterior, la ley de propiedad horizontal, repetirlo en esta ley y simplemente agregar que se le aplican todas las demás normas adicionales estipuladas en leyes especiales para efectos de construcción, independientemente de que se trate de condominios horizontales, verticales o mixtos. Entonces, ¿qué resalto? Que se requiere como mínimo eso en las edificaciones, pero que de cualquier manera debe cumplirse con la legislación de construcción. Una vez que los ingenieros, y digo aquí los ingenieros porque podemos estar tratando con ingenieros civiles, mecánicos, electromecánicos, eléctricos, estructurales, etcétera. Pero cuando ya el ingeniero tiene los planos listos, el ingeniero responsable tiene los planos listos, debe basarse para efectos de los permisos en el reglamento para el trámite de revisión de planos para construcción. Y esto se da dentro del sistema de administración de proyectos de construcción, mejor conocido como el APC. APC es el término con que se le denomina a este sistema que todos los ingenieros conocen, pero que considero que los abogados y notarios costarricenses deben también tener claro qué es el APC, Sistema de Administración de Proyectos de Construcción. Los planos van a ingresar a la ventanilla, o lo que se conoce como la ventanilla del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Esto en el pasado se hacía en forma física en el colegio, actualmente se hace totalmente en forma digital. Una vez ingresado en el colegio va a hacer una revisión de que los planos cumplan con los requisitos mínimos que se le exigen a los profesionales en estas ramas
y va a fijar, con base en el valor que se le ha dado al condominio, de la tasa que debe pagar al colegio para continuar con el trámite. Pagada la tasa, es enviada a otras instituciones que deben otorgar los permisos de construcción. Me refiero al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Salud, al Departamento de Bomberos, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y todos aquellos otros organismos gubernamentales que tengan que participar en los permisos. Me he referido a los más importantes. ¿Por qué? Porque el INBU siempre va a participar y porque el INBU es encargado de otorgar permisos de construcción de condominios y especialmente y sobre todo cuando los mismos son horizontales. El Ministerio de Salud, ni qué decir, el AIA o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debe decir que se cumple con todos los requisitos para efectos de agua y que en efecto hay agua potable disponible para efectos del condominio. Y los bomberos es muy importante. Es importante porque si es un edificio, debe indicar que cumple con los requisitos mínimos de protección y si es un condominio horizontal que se cumple con los anchos suficientes para que los carros de bombero puedan entrar y además que se cumple con todos los hidrantes. Entonces, enviado a estas instituciones, las instituciones tendrán dos posibilidades: hacer observaciones, o sea, no aprobarlos y hacer observaciones, para lo cual entonces el ingeniero a cargo deberá hacer los cambios que se requieran, o aprobar los planos. Entonces, en muchas ocasiones es aprobado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, no así por el INBU. El INBU hace observaciones, el Ministerio de Salud no lo hace, el ingeniero va a hacer las correcciones necesarias hasta que se logran todas las aprobaciones de todas las instituciones. Cuando esto es así, se va a emitir un sello por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con un número de contrato. Este sello es el que claramente tiene que estar en los planos, hoy día digitales, pero en los planos, que con el número de contrato nos indica que ya ha sido aprobado por todas las instituciones. Aprobado por todas las instituciones, todavía tiene un paso más, que es el ser aprobado por la municipalidad del lugar. Para estos efectos, entonces, los planos deben ser enviados a las municipalidades. Hoy día casi todas las municipalidades son parte del sistema de administración de proyectos de construcción APC. Cuando no lo son, pues los planos entonces deben ser llevados físicamente a la municipalidad. El trámite en la municipalidad se da dependiendo de la municipalidad de que se trate. Todas las municipalidades tienen un departamento de ingeniería, pero puede pasar los planos por diferentes oficinas dentro de la municipalidad. Podría pasar por catastro, podría pasar por la oficina de zona marítimo terrestre y por supuesto por la ingeniería municipal. Usualmente se otorga 30 días para que la municipalidad lo apruebe y de igual manera la municipalidad suele hacer observaciones. Observaciones que por supuesto no pueden ir en contra de lo que hayan establecido las instituciones que otorgan permisos y no puede ir en contra de la ley. En caso de hacer observaciones, entonces de igual manera el ingeniero deberá corregirlos y volverlo a meter a la municipalidad. Y así sucesivamente hasta que sean aprobados por la municipalidad. Cuando son aprobados, entonces los planos van a tener el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con el número de contrato y el visado municipal de aprobación. Y es precisamente esto lo que se requiere
para efectos notariales. Entonces, podemos concluir diciendo que una vez que los planos están aprobados, va a permitir dos cosas. Por un lado, permite construir. O sea, existen los permisos de construcción, permisos que tienen validez por un año y ese año es prorrogable. Entonces, de inmediato, con los planos, puede o no iniciarse la construcción. Pero digamos que de inmediato se puede iniciar la construcción. Por supuesto que el propietario, desarrollador, determinará en qué momento lo hace. Pero también permite constituir el condominio. Entonces, claramente podemos decir que se puede constituir jurídicamente el condominio en prehorizontalidad o, habiéndose dado los permisos de construcción, puede construirse físicamente el condominio y luego proceder a crear el condominio a nivel registral. Pero en cualquiera de los casos, ya sea en prehorizontalidad como en un edificio ya construido, el notario requiere de estos planos debidamente aprobados por las instituciones con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el número de contrato y el visado municipal.